Les voy a subir dos archivos ahorita, pero bueno, en principio está todo. Ujú. Ahí está. Regresemos. Bueno, entonces como les decía, no se salvó las notas, pero entonces, lo importante es la transformada de Laplace que les comentaba, ¿no? Es una herramienta muy, muy útil para estudiar los circuitos eléctricos, porque independientemente de cómo llegamos a eso, ya tenemos nuestra señal eléctrica y hay que analizarla. Hay una cosa que se llama, bueno, no es una cosa, es un concepto, la función de transferencia. La función de transferencia nos va a decir exactamente nuestro circuito como tal, cómo reacciona a los diferentes impulsos, ¿no? Y se utiliza mucho la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la función de transferencia se define como el cociente entre la señal de salida entre la señal de entrada. Entonces nosotros de forma muy, muy sencilla podemos conocer, independientemente que le esté metiendo, qué voy a sacar si conocemos la función de transferencia. Para eso entonces se tiende a utilizar funciones impulso. Imagínense una función meto una función que rápido sube y baja. Una delta de Dirac, delta de Kronecker, como si la conocen ustedes. Entonces sube y baja. Si yo meto esa señal, la puedo caracterizar y poner en el espacio de Laplace, la salida va a ser muy sencillo que ver. Y le puedo meter diferentes otras cosas, ¿no? Un pulso cuadrado, a lo mejor en lugar de que sube y baja, un pulso que sube, se queda estable arriba y luego baja, ¿no? O se queda arriba completamente, ¿no? Analizo la respuesta y podría conocer cuál es la respuesta del sistema completo, ¿no? Y entonces ahora sí, yo le puedo meter una señal sinoidal, una señal de la complejidad que quieran, y como ya sabemos esa función de transferencia, cómo se define, yo podría más o menos ver qué función espero en la salida. Y entonces ya podemos empezar a analizar las salidas y ver si hay algún cambio de lo que yo esperaba, pues hay algo que tenemos que analizar que está sucediendo, que hubo cambio, ¿no? Entonces, esa es la idea, lo importante cuando estemos trabajando con este tipo de señales. Ya para irme un poquito rápido en esta parte de electricidad, para irnos a la parte que más nos interesa con respecto al tipo de traductores. Aquí, por ejemplo, les quería comentar, muy, muy rápidamente lo hago. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las señales que tienen una entrada constante como una corriente continua, es un escalón, aplico 5 volts o no aplico nada. Así está. Entonces tenemos muchas herramientas para estudiarlo. Pero si estamos pensando en una señal que está oscilando, como son las que vienen de los pulsos, de las señales ultrasónicas, pues podríamos pensar que tenemos una señal que se parece más a una señal alterna. Está alternando, ¿no? Entonces, subidas y bajadas, como sería el seno, ¿no? Que ya habíamos definido. Para estudiar este tipo de funciones que tienen estas características, de forma muy sencilla, tenemos otra herramienta que son los fasores. Para estudiar, por ejemplo, las señales alternantes, utilizamos un fasor que nosotros, por ejemplo, podemos pensar que esto de aquí, lo que tengo escrito aquí, sin entrar en muchos más detalles, yo lo podría definir por un vector, ¿no? Tengo este vector y esta E chiquita, yo la podría ver como la proyección sobre el eje vertical. Y, por ejemplo, ahora como yo sé, como habíamos visto que, por ejemplo, para el caso del inductor o el capacitor, podemos conocer el voltaje o la corriente a través de su derivada, nosotros podríamos derivarla y ver cómo está la contraparte, ¿no? Si se fijan, yo la derivada de eso sería el coseno y yo podría graficar ahora el coseno, que me quedaría entonces a lo mejor una cosa por acá, ¿no? Sabemos que la diferencia entre el seno y el coseno son 90 grados y entonces podemos a través de este concepto de vectores o de fasores, como se les conoce en electrónica, podemos ir estudiando cómo se comportan los elementos con una corriente que está variando en el tiempo, ¿no? Y bueno, podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero nada más aquí quería hacer un paréntesis, ya no voy a escribir más aquí, intentaré llevar esto más rápido. Pues eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, un caso ya más extremo, diseñamos nuestro transductor
y queremos ver su salida para que podamos luego comercializarlo y decirle al usuario, esta va a ser la salida que vas a obtener, tendríamos que hacer todo este tratamiento, ¿no? Métele una señal constante, dime cómo está reaccionando su función de transferencia, entonces saca la transformada de Laplace. Si meto una función que está alternando en el tiempo, como lo que yo esperaría tener por una señal mecánica, entonces dime, por ejemplo, con diagrama de Fasores podemos hacer el estudio y hay otras cosas que se pueden ahí ahondar, ¿no? Eso sería lo que se tendría que hacer ya en relación a implementar o fabricar transductores, ¿no? Entonces, bueno, ese ya nada más sería como cerrar este paréntesis y entonces ahora sí regresemos a lo que estábamos nosotros viendo, ¿no? Vamos a ver la generación de esta diferencia de potencial por la deformación. Aquí tampoco voy a entrar mucho en detalle, nada más es plantear las ecuaciones y ver que se puede entender perfectamente este fenómeno como tal. Y lo que sí tenemos, así muy grandes rasgos, es que tengo que la señal que estoy generando es un cociente entre el área de la oblea o del material piezoeléctrico que estoy trabajando y el grosor de este. El grosor, bueno, aquí lo tengo puesto como que este es el área de el material piezoeléctrico y este sería el grosor, ¿no? Nada más lo tengo girado, ¿no? Pero piensen ustedes que también lo podría tener vertical, como se les haga más fácil visualizarlo, ¿no? Lo importante de esto es que vamos a ver que la frecuencia con la que vamos a oscilar depende entonces de las características físicas del material, o sea, de su área y de su grosor, del grosor de la oblea que voy a ver, ¿no? Y hay muchas otras cosas que considerar. Por ejemplo, al que no quiero entrar en detalles, es el tensor piezoeléctrico. Y el tensor piezoeléctrico, bueno, ya ustedes visto un poquito de álgebra lineal en estos cursos, pues sabemos cómo es la matriz. Ahora imagínense que aumentamos las dimensiones de la matriz, eso es un tensor, ¿no? Y el tensor ya nos puede explicar de mejor forma cómo podemos relacionar las tensiones y deformaciones con el material, con la diferencia de potencial generada, ¿no? Es una matemática bastante compleja, pero que veamos más o menos cómo son las ecuaciones que podemos utilizar, ¿no? Aquí les demuestro nada más otras igual, cómo podemos entonces relacionar la piezoelectricidad. Obviamente, como tenemos deformaciones, podemos intentar analizarla con la ley de Hooke. Podemos ver cómo tenemos las deformaciones. Estoy cambiando aquí el área, por eso tengo un diferencial ahí. Y bueno, y varias otras cosas ahí, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, pero quería mostrarles que sí hay hoy una forma de saber cómo se está comportando y encontrar exactamente con unas características que yo como fabricante voy a poner exactamente cuál es la frecuencia que voy a tener a la salida, ¿no? La frecuencia de la señal y la amplitud depende de qué tanto esté deformando el objeto, ¿no? Entonces, así, muy rápidamente serían las ecuaciones, se las dejo ahí si quieren luego analizarlas con un poquito más calma, que vean que no son tan complejas pensando en que tenemos este elemento tensor que no nos metemos en detalles, pero bueno, sin considerar eso, lo demás solo son la deformación, el cambio, ¿no? El cambio que tenemos ahí. Lo que sí va a ser importante ir viendo es, bueno, dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, que la frecuencia está determinada precisamente por esto que tenemos aquí, que se los pongo, que es la frecuencia es igual a 1 entre, bueno, además de esa C, 1 entre 2 veces el ancho de la oblea. Y este D depende de la longitud de onda que yo vaya a querer. Básicamente, como ya sabemos, la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas, ¿no? Y la otra cosa que vamos a tener también para los materiales piezoeléctricos que vamos a tener, y se tiene también con muchos otros elementos que están oscilando, son estos armónicos, ¿no? Nosotros ya de alguna forma estamos familiarizados con los armónicos porque hemos escuchado siempre los instrumentos musicales, ¿no? El armónico, matemáticamente hablando, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una función sinoidal que me está modelando el comportamiento de ese material piezoeléctrico, yo sé que ese seno es con una frecuencia de omega, entonces 2 veces omega, 3 veces omega van a ser múltiplos enteros de la frecuencia fundamental y eso se conocen como armónicos matemáticamente. Ahora, físicamente hablando, los armónicos los podemos ver en los instrumentos musicales. Por ejemplo, creo que ya también un poquito platiqué de esto en la primera clase. Si nosotros tenemos un La
hecho por una guitarra y un la hecho por un instrumento de viento, una flauta, suenan completamente diferentes. Yo puedo diferenciar cuando está tocando una guitarra, un la, y cuando está un instrumento de cuerda, un la. La diferencia va a ser los armónicos, ¿no? Todos los armónicos que están generando en el cuerpo de la flauta, por ejemplo, por estar vibrando toda ella, o en el cuerpo de la guitarra, ¿no? Esos armónicos nos dicen exactamente la firma del objeto. En este caso va a ser lo mismo. Los armónicos que se generen nos van a dar, por un lado, la firma del material piezoeléctrico que estamos utilizando, que obviamente lo que queremos es que tenga el mayor contenido frecuencial que se pueda en cuanto a armónicos para poder analizarlos. Si no los tengo, no los puedo analizar después. Y luego, entonces, ahora sí, cuando los aplico a una pieza, entonces yo voy a ver, esos armónicos me van a dar la firma del objeto, de la pieza como tal. Es como generalmente se analizan, por ejemplo, si tienen un Stradivarius, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se considera el Stradivarius uno del el mejor violín del mundo? Pues si nos vamos a hacer un análisis más concienzudo, más analítico sobre qué estamos oyendo más allá de lo que se escucha, a lo mejor alguien experto en ello, van a ver que se generan un montón de armónicos. A lo mejor un violín baratito genera la nota la con 5 o 6 armónicos, que va a estar bastante bien, va a estar bastante rico musicalmente hablando, y el Stradivarius nos genera 7 u 8, ¿no? Entonces, más contenido de armónico, y entonces es un sonido este, más completo, ¿no? Pensando en este caso, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces podemos analizar el comportamiento del instrumento pensando en este contexto, analizando sus armónicos. Lo mismo vamos a querer hacer cuando lo llevamos a la pieza. Si yo puedo estudiar los armónicos que tiene una probeta de pasta de cemento, a lo mejor puedo determinar algunas características. Algo, digo ya nada más para redondear esta idea que se tiene reportado y que podemos visualizar, es que, por ejemplo, la cantidad de armónicos que se generan en una pieza de pasta de cemento ya fraguada, ya seca, es directamente proporcional a la cantidad de porosidades que tiene. Entonces, si yo tengo una pieza muy porosa, por los poros que están donde se está propagando la señal mecánica, la onda mecánica, va a generar muchos armónicos. Cada uno de esas porosidades empieza a vibrar, empieza a generar un montón de armónicos. Entonces, cuando yo detecte la señal, voy a, mira, tiene muchos armónicos que probablemente la pieza sea muy porosa y con todo lo que eso conlleva. Si empezamos a analizarla y ver que empieza a cambiar por alguna razón la pieza y va disminuyendo los armónicos que se tiene, entonces podríamos decir, algo está sucediendo dentro de esa pieza que le está haciendo más densa, menos porosa. Y por ejemplo, es uno de los casos que se observan, si se visualizan, si nosotros analizamos la carbonatación. Tenemos un artículo con el doctor Castellanos en donde nosotros tenemos probetas de pasta de cemento carbonatadas. Conforme va pasando la carbonatación, va disminuyendo la cantidad de armónicos. Y entonces podemos cuantificar la carbonatación únicamente analizando los armónicos de la onda ultrasónica propaganda, ¿no? Entonces está interesante y eso es importante por la cual necesitamos que el, el traductor que vamos a utilizar tenga una cantidad muy alta de armónicos, ¿no? Que pueda utilizar. Y luego vamos a ver que también tenemos técnicas para excitar el traductor para generar la mayor cantidad de armónicos posibles. Bueno, intentando hacer también la analogía con la parte acústica, creo que ya lo había comentado, pero también intento hacer muchas analogías con la parte acústica porque es un área con la que estamos más acostumbrados a estar en contacto, ¿no? El ultrasonido no lo puedo visualizar, no lo puedo escuchar, no lo puedo tener contacto con él, ¿no? Más allá de lo que me dicen los equipos de análisis que puedo tener en el laboratorio. A diferencia de la acústica la puedo yo entender y analizar nada más con el oído, tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia a lo mejor de un flautista muy reconocido que toca en una sinfónica, a un flautista principiante que a lo mejor sabe poner los dedos en su correcta posición, pero suena cuando un profesional le está tocando la flauta y cuando alguien que está empezando le está tocando, ¿no? Una saxofón, creo que es más, o bueno, de estos instrumentos de viento en general, ¿no? La diferencia en particular va a ser que el que está interpretando hace con la boca una cantidad de armónicos más grande que el que está que el que es primerizo. Entonces, por eso es que el sonido suena mejor cuando se tiene más experiencia, se puede tener un contenido frecuencial más grande, y es lo que vamos a querer hacer aquí. A lo mejor yo puedo excitar con una nota
pura, no va a ser tan rica con los armónicos, hablando en armónicos, pero yo lo puedo excitar, ¿no? O puedo ver cómo podría excitar este transductor para excitarlo en todo su ancho de banda y que todos los armónicos que pueda generar me los dé, ¿no? Esa es la idea que vamos a querer hacer cuando empecemos a excitar transductores, ¿no? Para que tengamos más herramientas para analizar. A lo mejor en unos casos se requiere no tener tanto contenido, a lo mejor en otros casos sí, pero la cosa es que nosotros podamos saber que existen y que se puede hacer, ¿no? Y ya veremos cómo lo aplicamos, ¿no? Ese es, básicamente es el trabajo, por ejemplo, particularmente hablando del doctor Castellanos y yo, pues, esto es tu trabajo, ¿no? A ver, tienes esta pieza, quieres analizar este fenómeno, a ver cómo le vas a hacer, ¿no? Tienes estos traductores y voy a excitarla de esta manera, voy a excitarla de esta otra manera, voy a analizar este punto, voy a hacer este otro análisis, voy a poner el traductor de una manera o de otra, porque ya vimos que además tenemos diferentes ondas, ¿no? Longitudinales, transversales, las que les comentaba también superficiales, cuando tenemos un ángulo determinado. Pues ese es el trabajo que se tiene en el área donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo importante aquí hablando sobre las este, características de las frecuencias. Y bueno, aquí les muestro nada más como para tener un esquema de este dispositivo que les mostraba aquí. Aquí les estoy poniendo el esquema muy simple tal vez, pero también un esquema para ver cómo se ven por dentro, ¿no? La importancia, aquí este esquema muy sencillo, es que, por ejemplo, podemos tener aquí la cara del transductor que está generando la onda ultrasónica y a lo mejor toda esta parte de acá la puedo tener vacía, al vacío, que la dejemos oscilar. Y vamos a ver que tenemos dos traductores diferentes que podemos generar desde la fabricación, ¿no? Uno, a lo mejor que ponemos esta parte toda en vacío o en aire, nada. Y lo importante de esto es que a lo mejor es como un tambor. Yo puedo tener, igual también ustedes lo han escuchado, pones el tambor, le pegas al tambor y luego a veces el mismo que está tocando pone una mano a un ladito, ¿no? A lo mejor está amortiguando la señal, la música, porque quiere que suene diferente, ¿no? Entonces puede ir acomodando y le puede pegar en diferentes lados, va a sonar diferente. En este caso, puedo yo dejar vacío o con aire la parte de atrás del traductor y va a sonar de alguna manera. Lo puedo dejar que se quede oscilando y yo lo puedo tener una señal ahí que se mantenga todo el tiempo y puedo hacer un cierto tipo de análisis. O podría tener un cierto tipo de amortiguación. Le pongo amortiguación atrás y entonces, como le pego al tambor y luego lo hago que se calle. Ya con esa señal muy corta en tiempo, a lo mejor voy a querer hacer mi estudio, ¿no? Y eso es lo que vamos a también ver cuando ocupamos unas y cuando ocupamos otras. Lo importante es ver que podemos hacer este tipo de cosas y también qué transductor vamos a adquirir, ¿no? A lo mejor ya nosotros vamos a empezar a hacer nuestra estudio de alguna pieza que nos encargó alguna empresa. Bueno, ¿qué transductor quieres que te consiga para hacer el estudio? ¿Qué transductor me vas a traer? Una cierta frecuencia, otra frecuencia, que tenga amortiguación, que no tenga amortiguación, cómo lo vas a excitar y varias otras cosas, ¿no? Entonces, es importante. Otra de las cosas que ya también está aquí, de una vez se los comento, es el protector. Aquí, digo, el protector, más allá de lo más simple que se puede imaginar, el protector es, si yo lo voy a estar pasando, esto que se ve negro es la protección, si lo voy a estar pasando por la pieza, pues si a la larga me la voy a acabar, si estoy ahí dándole y dándole, porque además, como vimos, si entre más alta quiera yo aplicar la frecuencia, pues tiene que ser más delgadita el material piezoeléctrico que voy a ocupar. Entonces, si lo estoy talle y talle y talle porque estoy haciendo estudios, pues me lo voy a acabar, ¿no? Entonces, por eso es importante ponerle una capa que me proteja al material piezoeléctrico. El problema de esta capa es que no puede ser de cualquier manera. Tenemos que, ya con lo que conocemos ahorita, tenemos que ver cómo la aplicamos de forma que la impedancia de la capa no me vaya a matar la señal que yo estoy mandando. Porque a lo mejor viene la onda que se generó en el material piezoeléctrico y me encuentro con esta capa de protección que voy a poner y a lo mejor tiene una impedancia tan alta que me la mata, ya ni pasó. A lo mejor tiene una impedancia muy baja y el problema es que viene de la pieza del generación al protector a la siguiente pieza, ¿no? Que va a ser el material que estoy estudiando. Entonces, si es una pieza si le pongo una impedancia muy baja a esta capa, ahora cuando llegue al siguiente material, vamos a tener otra vez lo mismo, ¿no? De una material de muy baja impedancia a uno de muy alta, pues no la va a regresar toda de nuevo, ¿no? Nada más voy a ver la superficie y se regresa. Entonces tenemos que analizar bien
qué impedancia se le pone a esa capa de protección. Además de otra cosa. Imagínense ustedes, ahorita se los pongo aquí como un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínense que viene, pongo aquí mi material piezoeléctrico, ¿no? Genera una onda. En una onda así, ¿no? Ahora, en lugar de que deje yo ir toda la onda como está, así, voy a decir que mi material de protección tiene este grosor. ¿Qué va a pasar cuando llegue la onda a la interfaz con este material de protección? Parte de la onda se me va a reflejar. Entonces, si se fijan, aquí empezaba la onda a ir hacia abajo, se va a reflejar igual. Entonces yo tendría una onda que en lugar de seguir, se va a reflejar para acá. Y si recordamos la superposición de ondas, tengo una onda que viene por acá y va así, y aquí se refleja, por ejemplo, ahora voy a tener una onda que viene en esta posición y se refleja, ¿no? Entonces, cuando yo haga la superposición de esta onda punteada y de esta onda sólido, pues me va a quedar una línea, porque las dos, esta se canceló con esta que tiene la misma amplitud, esta con esta, y entonces se me murió la onda completamente, ¿no? Entonces, aparte de que tenemos que ver qué impedancia se le pone a este material de protección, tenemos que ver qué grosor se pone, para que no vaya a pasar que exactamente llega aquí y la onda que se empieza a reflejar, porque bueno, siempre hay una onda reflejada por la diferencia de impedancias, que no me mate la señal. Entonces tenemos que analizar eso de ahí también, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que se tiene que hacer cuando se esté generando, se esté fabricando el traductor, ¿no? Tenemos otras características, por ejemplo, aquí nada más para aprovechar que tengo la figura. Tengo traductores que tienen diferentes caras. Ese, por ejemplo, es un traductor para analizar tuberías, ¿no? Le ponemos un cierto curvatura y entonces ya se acopla bien a la curva de la tubería que vamos a usar, ¿no? Y podemos tener diferentes tipos de curvaturas, ¿no? Estos otros traductores, por ejemplo, este es uno muy ancho, ahorita les muestro unos más delgaditos que con los que quería hacer la edición, pero bueno. Bueno, aquí un poquito más también para hablar sobre las formas de generar estas armónicos. Podemos tener armónicos en la corriente, en el voltaje. Ya me voy a ir un poquito más rápido con esto porque, bueno, nada más está el concepto. También con esta pieza, con esta diapositiva, lo que le quería mostrar son los modos de resonancia. Obviamente, cuando tenemos diferentes configuraciones, diferentes estructuras que generan la onda mecánica, voy a tener diferentes oscilaciones, ¿no? La más sencilla, lo mejor de hacer, como la que estoy mostrándoles ahorita, sería la circular, porque bueno, tenemos simetría y todo ese tipo de cosas. Pero pensemos que a lo mejor en un futuro, como se fue desarrollando la tecnología, a lo mejor yo quiero poner varios de estos juntos, otro acá, un arreglo, ¿no? Obviamente por su configuración circular no se presta tanto para pegar, ¿no? Para tener un continuo. Entonces es importante que analicemos a lo mejor los que son más rectangulares, ¿no? Que va a ser más fácil que podamos pegar una cara con la otra y yo puedo poner aquí un arreglo de traductores y pueda generar un frente mucho más grande con otras características que vamos a ahorita platicar, ¿no? Entonces tenemos que analizar diferentes estructuras, diferentes geometrías y ver cómo se generan las ondas mecánicas, las ondas ultrasónicas para cada una de esas geometrías, ¿no? Además, ahora supongamos que ya tenemos la onda que se generó. Entonces, ahora, por las características que puede tener la señal circular, bueno, la señal procedente de un reductor circular, como la oblea que tengo en el inciso A, o la C o D, que son diferentes características, me van a cambiar el, el campo de ondas generado. Aquí, por ejemplo, en este cristal que yo tengo puesto aquí, podemos pensar que a lo mejor lo más sencillo para modelarlo, que tengo ondas puntuales, ¿no? Como la roca que dejaba caer en el estanque, pues me genera una onda completa, ¿no? Ahora podría dejar caer dos rocas que a lo mejor lo han hecho ustedes en algún punto. Y si yo generara, lo voy a poner acá arriba para no encimar tanto. Si yo, por ejemplo, genero una onda, nada, voy a poner un pedacito aquí, con una roca, como les decía, ¿no? Aquí voy a poner otro traductor muy pequeñito, pero muy pegadito, ¿no? Me va a generar otro campo acústico, como lo que tengo. Si se fijan, aquí lo que puedo tener es una serie de regiones en donde están encimando los campos. Entonces, puedo tener zonas en donde la onda se me atenúe porque ya tengo una interferencia destructiva y tengo ondas donde se
se empalman, ¿no? A lo mejor en un caso llega una onda así, en otro caso llega una onda así que se van a destruir, pero a lo mejor después llega otra onda que es de este estilo, ¿no? Entonces, esta con esta se van a destruir, pero esta con esta van a tener una interferencia constructiva y me va a hacer una onda mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando tengo varios transductores, que es como puedo modelar que se está excitando el cristal, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener una serie de campos acústicos generados y les digo, y voy a tener ese fenómeno. Pero si se fijan, ya cuando voy a la larga, ya cuando estoy pensando en esta parte de aquí, prácticamente podría parecer que ya todos entraban como en fases o están propagando común y ya tengo un campo acústico más homogéneo. A lo mejor ya por acá ya se ve más. Que ya todos se sumaron, ya lo que se tenía que destruir se destruyó, lo que se tendría que sobreponer se sobrepuso. Y entonces a partir de una cierta distancia ya se ve el campo acústico más bonito. Eso es lo que me va a definir el campo cercano. Entonces, lo que yo tengo que considerar es eso. Cuando yo esté haciendo estudios, tengo que decir, ok, tengo que saber que para este traductor tiene un campo cercano de cierta distancia y entonces todo lo que vea más cercano a ese punto, voy a tener un montón de interferencia que no sé si la información que estoy obteniendo es real o es producto de esta interferencia de señales que tengo. Entonces, tengo que saber cuál es el campo cercano de cada transductor para saber dónde voy a trabajar. Otra de las cosas que vamos a tener, como se ve en mi dibujo que también iba hablando, las ondas tienden a abrir siempre, ¿no? Entonces, a partir de un cierto punto, yo voy a tener una señal más clara, más homogénea, pero también la señal va a ir abriendo con un cierto ángulo. Y entonces yo ya voy a tener un poquito menos de resolución, por ejemplo, lateral. Yo a lo mejor si pongo un tubo, aquí estoy viendo nada más en esta región, ¿no? Y puedo ver qué tengo aquí, entonces nada más puedo ver a lo mejor una LED. Pero si quito el tubo, o sea, abro mi visión, puedo detectar un montón de cosas. A lo mejor son cosas que ya me van a estorbar para si yo me quiero enfocar en esta parte. Entonces, tampoco es bueno que abra completamente el haz. Tenemos que jugar con este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que se conoce como resolución axial. Si yo tengo un tubito, como les decía, entonces a lo que detecta en mi tubo, yo no tengo otra cosa, ¿no? Si tengo aquí de frente una fractura, yo sé exactamente que está aquí de frente, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, aquí tengo una fractura de este lado, déjenme la pongo de este lado, y el traductor no me ¿hay fractura o no? Te va a decir, sí, sí hay fractura, pero yo no sé exactamente dónde, ¿no? Tengo toda esta región que, por hablar de la cámara, toda esta región donde puede haber una fractura, no sé dónde está. Por eso es que me conviene ir haciendo un estudio más enfocado. Eso es lo que vamos a bien tener entonces en los traductores. Queremos que sea un campo cercano, no tan lejano para que yo pueda determinar si hay una fractura muy superficial o no, y que no habrá tanto para que yo diga, exactamente, en esta región está la fractura, ¿no? Entonces tenemos que considerar estas características, como les pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo un campo con una cierta longitud y una cierta apertura. Aquí tengo uno que tiene una región mucho más ancha, por ejemplo, este podría ser mucho más ancho de lo que les voy a mostrar. Obviamente, entonces empieza a abrir después mucho más y todo ese tipo de juegos que puedo tener, ¿no? Puedo tener el campo cercano más lejano o mucho más lejano y ese tipo de cosas. Dependerá del fabricante, de la característica del traductor, pero lo importante es que yo sepa para que sepa que estoy viendo. Porque les digo, en toda esta región que tenemos aquí, si yo tengo aquí una fractura, no la voy a poder determinar porque yo voy a ver unas oscilaciones ahí, pero no sé si sean por una fractura o porque no ha terminado de hacerse homogéneo el campo. Lo mismo pues, en estos casos, ¿no? Bueno, en este que es delgadito, por ejemplo, este que tengo acá arriba, si yo tengo una fractura aquí, bueno, mejor. Si tengo una fractura aquí, la puedo ver. Si tengo una fractura acá, no la voy a poder ver, pero entonces yo puedo saber exactamente en dónde está. Sé que está a esta distancia del transductor y pues no va a estar en una región mucho más amplia que este cachito de aquí. Entonces yo puedo especificar dónde se encuentra, más o menos dónde se encuentra la fractura. Obviamente en estos casos tengo una resolución axial, ya la volveremos a abordar, mucho más grande, ¿no? Y entonces tengo que ver cómo puedo hacer para determinar. Obviamente hay técnicas para encontrar si tengo un traductor muy ancho, bueno,
a lo mejor puedo yo intentar jugar con algunos valores para detectar la ubicación de la fractura, ¿no? Pero de entrada, así muy, sin meternos en más herramientas matemáticas o de reconstrucción de señales, tendríamos que considerar esas características que se tienen, ¿no? Otra forma de verlo es, por ejemplo, estos esquemas, que por ejemplo aquí tengo la presión ejercida por la onda acústica, aquí tiene mucha variación, y después de un cierto grado, vamos a normalizar el campo lejano, ya se comporta de una forma más general, ¿no? Lo mismo que tenemos aquí, esta N me está marcando el campo lejano, tengo aquí una variación muy grande en las presiones de la onda, y aquí ya se pone un poquito más homogénea, ¿no? Exactamente aquí, ya tengo bueno, aquí no alcanzo a ver, pero ahí está el campo lejano, ¿no? Y podemos analizarlo matemáticamente hablando, la longitud a la que se encuentre este campo lejano, ya se puede encontrar con diferentes ecuaciones, pero vamos a decir que realmente es esto, ¿no? O sea, depende directamente del radio, el radio del transductor y de la longitud de onda de la onda o de la frecuencia. Sabemos que la longitud está directamente relacionada con la frecuencia. Entonces, el campo lejano va a ser más lejano, o el campo cercano, que básicamente es lo mismo. Campo cercano es esta parte, y campo lejano sería esta otra parte, ¿no? Es equivalente los dos términos, ¿no? Entonces, ¿dónde es la transición entre uno y otro? Depende del radio, o sea, a mayor diámetro del transductor, va a alejarse mucho más el campo lejano, y si se fijan, como tengo esta longitud que está acá abajo, entonces a menor longitud se aleja más. Entre algo más chiquito, como lo tengo dividiendo, se va a hacer más grande, entonces a menor longitud se aleja más, es decir, a mayor frecuencia se aleja más, ¿no? Entonces son los valores que tenemos que considerar. Entonces, a lo mejor nos conviene en unos casos bajar la frecuencia para que tengamos un campo cercano no tan lejano, y además, como habíamos visto, que también tenemos la atenuación que depende de la frecuencia. Entonces, a lo mejor si tengo un material muy atenuante, también por esa razón me conviene bajar la frecuencia del, este, del transductor, ¿no? Son esos valores, esos juegos con los que tenemos que estar usando, ¿no? También otra forma de verlo diferente son en cuanto a la apertura, son los lóbulos, ¿no? Una característica, por ejemplo, como les decía, ¿no? Cuando tenemos los generadores de ondas mecánicas puestos de esta manera, entonces como hay unas regiones en la orillita, por ejemplo, aquí cuando tengo esta onda junto con esta, pues ya van a encontrar interferencia constructiva y ya va a tener algo muy bonito por acá, ¿no? Pero en el caso de las fronteras, los que tenemos en las orillitas, no vamos a poder llegar a este comportamiento. Y entonces lo que se tiende a generar son lo que se conocen lóbulos laterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esa es otra de las cosas que tenemos que considerar. Si estoy analizando a lo mejor esta región, porque yo digo, pues aquí está mi campo, mi campo nada más que está abriendo, ¿no? Pero yo tengo estos lóbulos, ¿no? Entonces, si yo tuviera una fractura por acá, completamente abierta fuera del campo que yo estoy revisando, la voy a detectar, porque pues tengo una onda que se me está abriendo por los lóbulos laterales. Entonces tengo que conocer también cómo son los lóbulos laterales para saber dónde estoy hablando. Y por ejemplo, este es uno de los fenómenos que se estudian mucho, pensando en la parte de imagenología en ultrasonido, en la parte médica, porque como estamos el traductor luego lo pegado a la piel, y estos fenómenos se van a seguir apreciando, hay, hay unas imágenes que no son reales, que luego se llegan a ver por presencia de estos lóbulos, ¿no? Entonces se les conoce como artefactos por lóbulo lateral, y hay que considerarla, ¿no? Bueno, el experto en ultrasonografía tiene que saber manejar. Obviamente los equipos ya de ultrasonido actuales ya tienen maneras de minimizar estos fenómenos, pero también se tiene que considerar saber que existen y saber cuándo tenemos estos fenómenos, ¿no? En cuanto a la apertura, también podemos saber exactamente cuándo está abriendo el haz. Tenemos esta característica, ¿no? 0.61 veces la lambda, es decir, que aquí va a ser directamente proporcional a la longitud de onda o inversamente proporcional a la frecuencia, que sabemos que son inversos, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia va a abrir menos, va a estar más focalizado, ¿no? Tiene un campo lejano más lejano, valga la redundancia,
pero abre menos, ¿no? Entonces, a lo mejor para unas características nos conviene o no. Le digo, son los juegos que tenemos que utilizar. Ya para terminar con estos puntos, que me ve, la zona, bueno, van a dar las dos. Este, bueno, ya para terminar con esta parte, aquí les pongo una serie de valores, nada más para algunos radios, como les había dicho, depende del radio y depende de la frecuencia. Entonces, para algunos radios y para algunas frecuencias de los transductores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un transductor de 0.05 metros y una frecuencia de 1 mega, pues tenemos esta longitud del campo cercano y abre 10 grados. Pero si se fijan, si aumentamos la frecuencia, pues se alejó un montón el campo lejano, 10 veces se alejó y ya no abre tanto, ¿no? En lugar de abrir 10 grados, nada más está abriendo 1 grado. Entonces está más enfocado, ¿no? Y ahí tenemos unos ciertos valores que podemos ir observando. Más o menos es la misma proporción, obviamente. Nada, como conocerlos y saber, ¿no? Ahora, esto es cuando tenemos transductores que obviamente nada más es una cara plana, independientemente de la geometría, si es un cuadradito, si es un círculo, pero es una cara plana. Nosotros podemos tener ahora otras configuraciones en donde a lo mejor podemos querernos enfocar para que no tengamos esta apertura tan grande que nos puede generar problemas cuando queremos ver, cuando querramos ver las, los objetos que tenemos a los alrededores, ¿no? Entonces podemos tener unos transductores enfocados. Tenemos diferentes formas de enfocarlo. El más sencillo de hacer es con un cristal que tenga ya esa curvatura. Lo hacemos desde un inicio, lo deformamos y ya tenemos una cierta superficie paraboloide y entonces directamente nos va a enfocar la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el esquema muy pequeñito, pero aquí yo voy a tener que se me esté enfocando gran parte de la energía, ¿no? Y esto va a ser importante también cuando estemos haciendo terapia, pero bueno, aquí nada más pensando en imagenología. Entonces, lo que sí va a hacer es que, por ejemplo, si yo ya tengo una fractura acá, no la voy a poder detectar, o acá. Y es importante para, les digo, para poderla encontrar bien la fractura. Ya si hago un barrido con el traductor, bueno, aquí ahí tengo una fractura, acá tengo otra fractura y acá tengo otra, ¿no? Entonces ya puedo, lateralmente hablando, ya puedo encontrar mejor la posición del... Axialmente no tengo problema, yo podría hacer independientemente de dónde se encuentre y sé que está a esta profundidad, ¿no? Pero lateralmente ya tenemos una forma de verlo. Otra forma es con lente. Este es muy interesante cómo se pueden hacer estas lentes porque estamos pensando en lentes acústicas. No son las lentes general que conocemos para la parte óptica, ¿no? Como que está, tengo un pedazo de vidrio con una cierta deformación y me me enfoca la luz. Aquí tenemos que ver, así como la lente tenemos que utilizar el índice de refracción, ahora vamos a tener que utilizar unas ciertas características de impedancia para que esta característica hagan que todo se enfoque en un cierto punto, ¿no? Entonces, eso es un juego de impedancias que va a ser el mismo caso. O este tipo de configuración, esta no es tan común de encontrar, es más para investigación en este tipo de materiales, pero es más o menos como imagino que habrán visto en los telescopios que viene, aquí tiene para observar, aquí tengo un espejo y viene la onda de aquí, del cielo, ¿no? Pensan en telescopios, ¿no? De ahí viene esta idea, ¿no? Con el telescopio newtoniano que se conoce. Entonces puedo aquí estar emitiendo la señal, la incido sobre un espejo perfectamente reflejante, bueno, lo mejor reflejante que se puede, y aquí me la está enfocando. Es mucho más fácil enfocar con un espejo acústico que con una lente, porque se fijan, el espejo, no sé si han ido, por ejemplo, hay algunos lentes, bueno, es que les iba a decir aquí en Universum, pero bueno, no sé si hay alguno equivalente en Oaxaca ya, que tienen, por ejemplo, unos paraboloides en donde ustedes hablan en un lado y hasta el otro lado se escucha. Son esos espejos acústicos que son muy fáciles de ver, nada más. Es como el hecho de que toda la señal que yo emito por la voz la enfoca y la manda. Entonces, pero son características que tenemos, ¿no? Bien, entonces, ese es en cuanto a la parte de la fabricación de traductores. Ahora vamos a la excitación. Yo, como les había comentado, bueno, ya tenemos nuestro material piezoeléctrico en estas configuraciones que hemos platicado. Y ahora yo lo puedo excitar con diferentes formas, ¿no? Puedo excitarlo de forma continua, como lo que platicábamos un poquito con los circuitos eléctricos, una señal continua,
o una señal alternante, o a lo mejor nada más quiero un pulso y ya callarme, ¿no? Un grito y me callo. Entonces, para eso es el tipo de configuraciones que tenemos en la excitación de los traductores, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos aplicar una onda continua, un seno que no se muera, que esté ahí oscilando todo el tiempo, pues si queremos un seno que esté oscilando todo el tiempo, obviamente no queremos que se atenúe la señal, porque por algo le estoy mandando la señal que esté todo el tiempo quitándolo, ¿no? Entonces ponemos esta configuración donde como les comentaba, no ponemos nada que lo atenúe atrás. Y esto nos va a servir para estar todo el tiempo excitando, emitiendo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un arreglo de transductores, a lo mejor yo puedo tener aquí un emisor y un receptor, que todo el tiempo esté emitiendo. Y aquí tengo mi señal todo el tiempo saliendo. Y entonces a lo mejor llega a una superficie, se refleja y ahora yo la recibo. Entonces todo el tiempo estoy emitiendo, todo el tiempo estoy recibiendo. Entonces puedo ir haciendo mi estudio, puedo ir moviendo los emisores y los receptores y puedo estar estudiando, ¿no? Es una forma de hacerlo. A lo mejor no me conviene esa. Bueno, esta configuración ya nada más como para nota cultural que complementar esto también se utiliza para el efecto Doppler para estudiar fluidos. Porque si yo quiero ver si está cambiando la señal conforme se aleja o se aproxima el fluido, pues quiero estar analizándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces también se utiliza una onda continua en efecto Doppler. Pero a lo mejor yo necesito más bien tener una señal muy, muy, muy corta. A lo mejor yo digo, no, lo que yo quiero es, lo excito, mando una señal senoidal de un ciclo y no vuelvo a excitar nada. Entonces yo lo que voy a querer, como ya no quiero excitarlo nada, le doy el golpe al tambor y ya no hagas nada. Entonces a lo mejor lo que yo tendría por una excitación de esta manera, esta es la señal de excitación. ¿Y cómo va a reaccionar el traductor? Pues va a hacer a lo mejor, pum, sube y baja y ya, se cayó. Y esta señal es a lo mejor la que me interesa a mí analizar. A lo mejor este ancho me va a dar alguna característica, a lo mejor altura, pero para poder analizar el ancho, por ejemplo, sí necesito que no se quede oscilando. Una forma de analizarlo, como les decía, pues es con circuitos eléctricos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se podría ir viendo cómo se puede analizar la respuesta en frecuencia, en la respuesta del sistema por el capacitor, tal, y se podría analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí cargo, cierro este sensor, este switch, perdón, cargo y luego abro el sensor y cierro y en ese momento toda la energía que estaba almacenada en el capacitor se va al cristal piezoeléctrico, ¿no? Sube, baja. ¿Y qué es lo que yo vería? Como la señal que yo voy a interpretar, pues sería esto, ¿no? Llega la señal, rápido sube y baja, y esta es la señal que yo voy a analizar, es la que me va a interesar. Quiero que esté muy amortiguado porque les digo, eso es lo que me va a ayudar a hacer el estudio, porque, por ejemplo, tengo la señal y sube, baja. Pero podría ser otro caso que yo tuviera la señal sube, baja, a lo mejor viene aquí una fractura y la detecto luego y otra cosa por acá y si mi señal no, no decayera rápidamente, a lo mejor yo lo que tendría es sube, baja, sigue oscilando, y sigue así, y se sigue hasta que ya se cae. Entonces, esta información que yo podría tener aquí o la que podría tener acá, ya quedó comida por las oscilaciones que tengo aquí. Por eso es que me interesa que tengan este comportamiento. Si yo quiero que sea una oscilación muy, muy rápida, no estoy analizando de forma continua y quiero que rápidamente se atenúe la señal en el tiempo, entonces me conviene hacer un sobreamortiguado y yo voy a poder estudiar estos rebotes que voy a tener por otras características que tenga en la pieza en estudio, ¿no? Entonces, es lo que me va a interesar cuando yo esté viendo esto, ¿no? Hay otro tipo de cosas, déjenme, bueno, todavía se nos está yendo el tiempo, pero déjenme ver rápidamente otras cosas que les puedo, déjenme, me lo salto y más bien les muestro esta imagen. Ya pensando en una señal real de un transductor, si yo lo excito, por ejemplo, voy a poner acá arriba mi señal de excitación y todos los demás es señales de este transductor, ¿no? Pongo una señal así, muy cortita, cuadrada y no mando más. Es como un golpe que le doy al tambor, como les decía, ¿no? Llego, golpeo el tambor y entonces se queda oscilando el transductor, ¿no? Voy a tener todo esto que me está diciendo las oscilaciones, ¿no? Todo eso yo lo tendré que analizar para ver qué significa la altura del primer pulso, si esto significa algo, no significa nada, varias cosas, ¿no?
Eso en el contexto del espacio temporal. Lo mismo tendría aquí. Aquí, por ejemplo, a lo que hice fue a lo mejor, en lugar de mandar un pulso cuadrado como aquí, mando 3. 1, 2, 3, ¿no? Y luego lo suelto. Entonces, al mandar 3 pulsos, entonces la onda el transductor generó una onda ultrasónica de mayor cantidad porque seguía oscilando. Yo le pegaba, le pegaba, le pegaba. Entonces dijo, bueno, yo seguía oscilando el tambor, ¿no? Entonces me genera esta señal que tengo aquí con 3 pulsos, ¿no? Y lo mismo, podría analizarla qué significa, si se están atenuando, si tengo aquí algunos otros pulsos que se generen, que se sigan o no, o ya no tengo nada, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas que voy a obtener en tiempo, igual esta de acá, pero va a haber otra cosa que voy a tener, ¿no? Las respuestas en frecuencia. No hemos analizado, bueno, aquí en nosotros en estas pláticas, la respuesta en frecuencia, pero es algo que ya vieron ustedes con la transformada de Fourier, que se puede ver el contenido de frecuencias que tiene una señal, ya sea una señal que viene de la parte infrarroja de un pulso infrarrojo o una señal mecánica. Obviamente tenemos diferentes frecuencias, diferentes fenómenos que representan, pero es exactamente lo mismo. La transformada de Fourier es cuando yo ya tengo mi señal eléctrica o la señal en la computadora como llegó, y ahora analízalo todo lo que viene, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo aquí, por ejemplo, en este caso, una señal que sube y baja muy rápidamente, tengo este contenido de frecuencias, ¿no? De aquí a acá. Si tengo estas 3 señales como las mandé en este caso, si se fijan, ahora tengo un contenido de frecuencias, pero mucho más estrecho. O sea, yo lo estoy enfocando de alguna manera, aquí como me está diciendo esta lámina, a 3.5 megahertz. Lo importante es que se estrechó. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis, lo mismo que hablábamos en el tiempo con el tubo por donde estoy viendo, a lo mejor también quiero yo poner una especie de tubo, pero en el espacio de las frecuencias. O sea, quiero analizar frecuencias muy particulares porque además, a lo mejor, eso me va a decir cómo están los armónicos. Y como vimos, ya eso nos puede especificar cómo son las eh, características de la pieza, ¿no? Entonces, eso es dentro de lo que ahora estamos con la parte de excitación, lo que vamos a nosotros jugar. ¿Quieres excitar con un pulso muy cortito, un pulso más ancho? ¿Quieres excitar con un 3 de pulso? Lo mismo un tren de pulso cortito, un tren de pulso ancho. A lo mejor en lugar de un pulso cuadrado positivo, como lo dibujé aquí, quiero un pulso cuadrado negativo por alguna razón y quiero ver cómo es la respuesta de los traductores para este caso, pero bueno, eso es lo que les digo, tenemos que ir viendo en los traductores. Lo importante es observar estas características que tenemos en la respuesta del sensor que esté utilizado, del traductor, ¿no? Y vamos a poder definir ciertas características, por ejemplo, la frecuencia central. La frecuencia central, yo tengo un máximo aquí, esta va a ser mi frecuencia central. Y yo podría decir, bueno, está decayendo de alguna cierta manera. Yo podría decir, vamos a tomar que su ancho de banda está entre estos puntos. Hay criterios para establecerlo, pero a lo mejor yo voy a decir, entonces mi transductor que tengo de 3 MHz a lo mejor, y estoy excitándolo con una frecuencia de 3.5 MHz, tiene este comportamiento. Un ancho de banda, una frecuencia centrada aquí y este ancho de banda. Y eso les digo, me va a decir exactamente qué tan específico es para analizar ciertas frecuencias. Porque a lo mejor, dependiendo de lo que quiera hacer, voy a necesitar unas u otras frecuencias. Porque además eso es otra de las características. Yo puedo tener un transductor de 1 mega, por ejemplo, por azares del destino, yo lo quiero excitar a 1.5 megas o a medio mega. Obviamente, como está construido para funcionar a 1 mega, sus frecuencias de resonancia son a 1 mega. Pero a lo mejor yo lo necesito excitar a una frecuencia más alta, lo puedo hacer, tengo que analizar cómo se está comportando y ver exactamente. Estos puntos que les puse aquí, lo estoy estableciendo en decibeles, o sea, qué tanto está decayendo la energía de aquí al punto que yo dibujé. Y les digo, ya hay criterios, hay normatividad. De forma, por ejemplo, que yo puedo tener a una cierta frecuencia diferentes anchos de banda. Por ejemplo, si tengo la frecuencia central aquí, aquí el ancho de banda lo puedo definir de esta manera, o más grande si yo estoy haciendo que decaiga mucho más o que decaiga mucho más. Básicamente, cuando estoy poniendo menos 20 y menos 40, lo que estoy diciendo, yo quiero que en lugar de estos puntos que había puesto aquí, sean estos puntos de acá, o sea, más abajo. A lo mejor estos son menos 20, estos menos 40, menos 60, o sea, me estoy yendo mucho más abajo.
Por eso es que se me va abriendo el ancho de banda, porque estoy considerando un pulso más ancho, ¿no? Podemos a lo mejor querer utilizar un ancho de banda más grande, definiendo a menor cantidad de decibeles, pero obviamente entonces tenemos que considerar que podríamos tener más ruido, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte del trabajo a realizar, ¿no? Ahora, ya para terminar esta primera parte, nada más para que ahora sí por lo menos pueda ahondar y mostrarles una señal real, que es lo que quería terminar la sesión del día de hoy, y mostrarles el dispositivo con el que vamos a trabajar la sesión del lunes. También podemos hacer, digo así muy rápidamente, como les decía, transductores cuadrados. Tenemos que considerar ahora cómo vamos a ver su ancho de banda cuando tenemos diferentes piezas, porque ya no tenemos la simetría que tenemos del círculo, ¿no? Ahora tenemos a lo mejor una pieza que va aquí mucho más larga que lo que es ancha, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes características que considerar. Por ejemplo, si lo estoy viendo en la parte de B, es más delgadito, entonces voy a tener una cierta longitud de, una cierta, ¿cómo se me fue el nombre? Campo lejano, ¿no? A una cierta distancia el campo lejano. Pero si lo estoy considerando en esta parte que es más larga, voy a tener otro campo lejano. Entonces, esa serie de campos lejanos con los que yo voy a ver dónde puedo construir. Y nos va a interesar poder analizar estos tipos de cristales, obviamente, aunque sean más complejos, porque yo los puedo poner como un cierto arreglo. Puedo poner aquí un cristalito, bueno, lo voy a poner acá, un cristalito, y poner un arreglo de cristales, ¿no? Aquí tienen sus protectores, igual son para cada uno de ellos, pero ya va a ser más fácil que yo pueda sumar las piezas y que yo pueda acomodarlos, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir, como ya el dibujo que los había mostrado en otro caso, que yo pueda generar con estas ondas a lo mejor un campo más homogéneo en este punto, porque yo a lo mejor los puedo excitar todos al mismo tiempo o puedo generar retrasos. Al generar esos retrasos, yo voy a poder a lo mejor lo prendo primero y lo prendo al último. Si se fijan, para llegar a este punto, esta distancia era mucho más larga que esta distancia. Entonces, al generar retrasos, con este arreglo de transductores, yo puedo enfocar. Es otra de las formas en que puedo utilizar para enfocar, en lugar de utilizar estos lentes o espejos acústicos. Y es lo que hacen los equipos de ultrasonido que se encargan de hacer imagenología. Podemos hacer un cierto tipo de juego en las excitaciones, y entonces yo puedo excitar, a lo mejor ya con mi transductor que tengo aquí, a lo mejor yo quiero apuntarlo para acá. Entonces, con una serie de retrasos, yo puedo hacer que el campo vaya en esta dirección. Puedo hacer que vaya hacia el centro o que vaya a diferentes direcciones, ¿no? Entonces, puedo ir analizando el campo que estoy observando de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso era lo importante que quería mostrarles de los traductores, ¿no? No hay mucho más que quiera ahondar. Aquí quería mostrarles, pues nada más comentar que son piezas muy sensibles. De hecho, si ustedes se fijan, digo nada más por checar, en un ultrasonido médico, es más caro comprar una sensor, esta pieza de aquí, la sonda, como se conoce en el ámbito médico. Es más caro comprar la sonda que todo el resto del equipo de ultrasonido. Es lo más caro, entonces, por toda la electrónica que tiene ahí. Ahí tenemos que poner en esta tarjeta que estoy poniéndoles aquí, ahí tenemos que poner quién lo va a excitar, tenemos que poner el cristal que lo va a estar excitando, cómo los voy a conectar. Esta es una placa nada más de, de hule para que no se sienta tan fuerte, tan feo al paciente. Pero aquí tengo que tener la placa que va a hacer el acoplamiento, todas las etapas de excitación. Tenemos que meter aquí una etapa, bueno, no sé si sea esta, pero por ponerla de alguna manera, una etapa de ganancia que me haga más grandes las señales que voy a recibir, y filtrado, porque si tengo algún ruido por alguna característica, el ruido de 60 Hz que siempre se tiene en estos equipos, todo eso viene ahí. Y luego ya cuando nos lo llevamos al equipo, bueno, ya hacemos todo el procesamiento, generamos la imagen, la analizamos, medimos y entre mil cosas, ¿no? Eso es lo que tenemos que visualizar ahí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería comentarles sobre
los transductores. Y entonces ahora sí ya tenemos una forma en que podemos nosotros extender al ultrasonido. Ya sabemos cómo interactúa, cómo se genera. Bueno, por un lado, ¿qué es el ultrasonido? Cómo interactúa con los medios, que podemos tener reflexión, refracción, interferencia, todo ese tipo de cosas. Y ahora, cómo lo generamos y cómo lo recibimos. Básicamente es la misma fenómeno, nada más inverso, ¿no? Primero emito, lo excito con una señal eléctrica y emito señales de sonido, o recibo señales de sonido y puedo percibir una señal eléctrica que ya vimos que si la analizamos podemos ver cómo se está comportando y analizarla ya como una eléctrica como tal, ¿no? Entonces, ahora sí, ya que tenemos estas señales eléctricas, bueno, déjenme conservo estas poquitas anotaciones que hice, y entonces lo que nos va a interesar es poderlas analizar, ¿no? Para lo cual vamos a utilizar aquí, para estas sesiones, MATLAB. Digo, tenemos las otras herramientas, tenemos muchas formas de hacerlo, por ejemplo, ya en los materiales que ya están, en los equipos que ya están completamente integrados, pero los equipos que están completamente integrados ya son cajas negras. Por ejemplo, ahí espero que luego el doctor Francisco se los pueda mostrar. Ya hay equipos en donde ya les da toda la información, pero sigue siendo una caja negra. Ustedes ponen sus traductores, le aprietan un botón y ya le dice cuál es la velocidad, cuál es la atenuación, todo ese tipo de cosas, y ya ustedes la interpretan. Pero ¿qué hizo? ¿Cómo se midió? ¿Cómo se realizó? No sabemos, ¿no? Entonces, por eso queremos ocupar estos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, nada más les quería mostrar así por muy rápidamente, son unas pruebas que hice en Oaxaca. Tenemos aquí varias señales que yo capturé para diferentes puntos. Aquí les voy a poner, por ejemplo, bueno, voy a poner de carbonatación, que ya es algo que ya a lo mejor han visto de alguna manera, para el día cero, ¿no? Aquí nada más le llamé del día cero, carbonatación, y las cargo, ¿no? Aquí, este es mi, bueno, esto a lo mejor, si no han visto un poquito de, este, de MATLAB. Está interesante esta interfaz porque nos deja trabajar con todo lo que podemos necesitar en una sola vista. Aquí tenemos nuestras carpetas con las que vamos a estar trabajando. Aquí tengo varios programas que yo tengo generados. .m, que es una extensión que maneja MATLAB. .mat, puedo yo guardar la sección que estuve trabajando, todas las variables que fui generando, que ahorita igual generamos unas, las puedo generar, las puedo guardar, y el .mat que está ahí. Y bueno, si ya tengo alguna otra cosa, aquí generé algunas imágenes que guardé de los estudios que fui haciendo, yo las puedo visualizar, que hasta las podía guardar. Y lo bonito que tenemos también es que tenemos estos programas que están hechos en Windows de drag and drop, ¿no? Yo la puedo agarrar y la suelto. Por ejemplo, si yo quisiera cargar esta librería, no sé hacerlo porque no tengo tanta experiencia, pues la agarro, doy un clic sostenido y la arrastro aquí, ¿no? Que aquí tengo, como dice, mi ventana de comando. Y ya la cargué, y lo que cargué en este lugar de trabajo, que así se le llama, así por eso le llaman workspace, son todas estas variables. Yo les llamé de esta forma a cada una de las mediciones y le puse el número que quise, pero son todas estas mediciones que tengo aquí. Entonces, tenemos toda la información, tengo en la carpeta, tengo aquí en esta pantalla de en medio los archivos que yo voy generando. Aquí, por ejemplo, podría decir, bueno, límpiame, ¿no? Quiero empezar una sección nueva, límpiame todo, así, muy rápido, ¿no? Y luego le digo, quiero cargar, ¿no? Para que siempre lo haga cuando yo empiezo, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, ahí ir cargando. Y si se fijan, el programa ya con los fabricantes, bueno, los fabricantes de los programadores del programa, ya me dicen, te echo la mano, ¿no? Tú quieres cargar algo que tienes en tu carpeta, pues dime qué quieres. Le puse una D, ya me dice, mira, con D tengo un montón de cosas, ¿qué quieres cargar? Pues vamos a cargar la 1, ¿no? Bueno, la 3 voy a cargar porque ya cargué la 0 hace rato, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces puedo ir generando ahí mis, este, mis comandos, y yo los puedo ir, después ya guardo este archivito como tal, le pongo save, lo voy a guardar en escritorio para a lo mejor usarlo en la siguiente clase, y puedo poner clase.
Y ya la siguiente vez que abra MATLAB, ya voy a tener esta sección de clases con los comandos que fui metiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya que tenemos cargada eso, y yo sé que todas estas son las señales que yo les quise poner de esta forma, pues vamos a poner aquí plot, así de fácil, que es las cosas bonitas que tiene MATLAB. Quiero graficar, ¿qué quiero graficar? Ah, pues, y si se fijan, le puse la T mayúscula, y dice, ah, tú tienes un montón de cosas escritas aquí con T, dime qué quieres que te grafique. Pues vamos a, pues para poner menos cosas, pues TC, ¿no? Ah, yo tengo TC, aquí nada más para explicarles por qué tienen esos nombres, le pensamos en llamarle así porque decir, ah, ponle que la frecuencia del traductor sea la primer porta que le pongo, entonces pongo TC 500, D significa el día, entonces del día 0, la relación agua-cemento es 0.6 y esta es la probeta número 8, N08. Entonces así es como le llamamos, ¿no? Entonces ya directamente genere ese comando. Si nosotros quisiéramos ejecutarlo, lo puedo poner acá abajo también, plot, tal, así como lo fui haciendo allá arriba. O aquí, por ejemplo, si yo ya lo tengo escrito y quiero ejecutarlo uno por uno, puedo utilizar F9. Entonces lo selecciono y le pongo F9 y ya me generó la gráfica. Déjenme borro este que me quedó acá, que estaba escribiendo. Entonces me genera la gráfica cuando es una señal muy, muy grande. Entonces aquí me está diciendo que está ocupado. Vamos a dejarlo un poquito. Es el de las cosas que tiene más largo, es un poquito lento. Pero bueno, ya cuando hace la carga de la primera vez, ya es mucho más rápido las siguientes veces. Bueno, no debería tardarse tanto, pero bueno, démosle un poquito más de tiempo. Si se fijan, aquí lo que estoy poniendo señales de 131,072 muestras, ¿no? Son bastante largas. Si las quisiéramos ver, déjenme ver si me deja, aunque esté pensando por allá. No, está atorado ahorita, pero vamos a darle otro minuto. Si no, ahorita lo cancelo y lo vuelvo a ejecutar. Algo cuando estuve presentando y todo eso me recargó la memoria. No debería ser tan tardado. Pero bueno, como les decía, por ejemplo, si MATLAB es pesado, me está ocupando 40% del CPU y de memoria me está ocupando también un montón, no está ocupando 1.5, 1.6 gigas, solamente MATLAB, ¿no? Ya no hablamos de PowerPoint y los demás cosas que también está ocupando un poquito de recursos, pero yo creo que por eso está ahorita un poco muy, muy lento, ¿no? No, también si de repente se desesperan, pues tenemos el control C, que debería de matarlo. Pero bueno, mientras termina eso, déjenme, les proyecto la otra cosa rápidamente que quería también mostrarles el experimento como tal. Rápidamente antes de que se nos acabe la hora y media que le estamos dedicando. Déjenme inicio aquí en el teléfono. Y bueno, déjenme nada más. Ah, que lo tengo que. Bueno, más fácil. La volteé. Ese es el sistema dispositivo experimental que estoy mostrando, ¿no? Lo que termina esta cosa, se los muestro. O sea, aquí tengo mis traductores. Lo levanto. Bueno, problemas de logística, pero ahí va. Entonces, este es uno de mis traductores que tengo aquí conectado. Luego, bueno, aquí está la cara del traductor. Aquí tengo el otro traductor. Ahí se ve el otro traductor. Y entre ellos voy a poner la pieza que les había mostrado, la pieza que tenía las perforaciones, ¿no? Pues aquí nada más la pongo en esta base para que no la tenga que estar sosteniendo. Se puede no hacer directamente sostenerlo. Y aquí vamos a hacer el estudio. Ahora, con lo que voy a capturar el día de hoy, no sé si lleguemos, porque bueno, esto sigue grabado, pero bueno, por lo que voy a capturar el día de hoy es con este sistema. Es el sistema que se le conoce como Handyscope, así es el nombre. Se fijan, aquí tiene un canal, aquí tiene el otro canal y aquí tiene un generador. Este sistema como tal tiene un generador de señales
y 2 canales de osciloscopio. Entonces, eso lo puedo controlar con la computadora y mientras sigue trabajando MATLAB, déjenme, de hecho lo voy a cerrar porque se tardó ya demasiado. Ahorita lo vemos. Les muestro el otro sistema, ¿no? Bueno, con lo que lo voy a controlar. Ah, segundo no lo he conectado. Entonces, esta de acá es la interfaz que tengo de él. Entonces, tengo los 2 canales. Ahorita estoy con canal 1, puedo transmitir el canal 2. En este caso, por la conexión que les puse, el canal 2 va a estar recibiendo todo lo que tenga el ultrasonido, el sensor que está recibiendo. En el canal 1, yo como referencia voy a poner lo que le estoy metiendo al primer transductor. Y lo que quería mostrarles hoy es una excitación en continua. Entonces, por ejemplo, este botón que tengo aquí es el generador de funciones. Lo activo y ya me dice, ¿qué quieres generar? Yo quiero meterle una señal, son traductores de 2 megas, le voy a poner 2M y ya. Entonces tengo mis 2 megas aquí, voy a decir una amplitud. Lo más que me saca este equipo son 12 volts, les meto los 12 volts porque lo quiero, como pensando en el tambor, quiero pegarle lo más fuerte posible para escucharlo algo, ¿no? O podría intentar pegarle menos, más bajito y ver qué se da. Pero de entrada, vamos a pegarle. El offset es si lo subo o lo bajo, que eso no me va a dar ningún cambio acústicamente hablando. Y la simetría, también sí que el seno que estoy aplicando tenga diferentes simetrías. Puedo poner diferentes señales, que también la siguiente, a ver si les muestro una de estas arbitrarias que le llaman. Puedo meter un seno, un triángulo, una cuadrada, pero ahorita vamos a meter el seno. Y ya, le digo que me genere la señal. Déjenme quito esta imagen nada más para que le deje. Y aquí lo bueno que tengo es que puedo decirle, ¿sabes qué? Pues ajustamelo todo. Como igual que en un osciloscopio puedo decirle. Y esta es mi señal que estoy recibiendo. La señal con la que estoy excitando entonces al transductor es esta verde. Y la que estoy recibiendo ahorita con muy poca ganancia es la azulita, ¿no? Si se fijan ahí, puedo ver unas pequeñas oscilaciones que ya empiezo a detectar, aunque están muy, muy pequeñitas, ¿no? Pero bueno, esta es la idea que quiero. Ahorita podemos excitar con esto, luego con ese generador que les mostré, o podemos utilizar equipos de laboratorio más específicos, ¿no? Puedo tener un generador de señales por un lado y puedo tener un osciloscopio por otro lado y ir recibiendo. Lo importante, por ejemplo, con este equipo es que, por ejemplo, yo puedo directamente capturar a la computadora y exactamente es como yo capturé esas señales en que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, en mi generador, yo puedo decirle, si quisiera hacerlo a mano, pues save as y me la salva, ¿no? Aquí ya le puedo decir que me lo salva, tal, tal, tal. Yo podría guardar la señal del canal 1 del canal 2 y luego trabajar con ella. O pues, la imagen, ¿no? A lo mejor si me lo quiero llevar para una presentación, pura imagen. Tengo varias, ah, pensé que tenía varias, este, formatos, pero bueno, son formatos de texto plano, ¿no? Ahorita les muestro cómo se ven las imágenes, pero bueno, déjenme ya nada más para terminar así, no más de 10 minutos. Les intento mostrar más lava, a ver si ahora sí, para que tengamos nuestra primera señal real tomada con este equipo con una configuración similar a ¿no? Entonces, tengo aquí mi MATLAB, voy a volver bueno, aquí tengo la señal, bueno. Voy a ejecutar, como les decía, los tres comandos que ya habíamos escrito, porque son los que estuvimos trabajando, pensemos la clase pasada, ¿no? Algo ahí me equivoqué. Ah, déjenme, nada más veo que sí tenga ese 500 de cero. Bueno, ahorita no la veo, pero si no voy a poner ahorita que la que sí veo bien ya para no hacerlo esto tan tardado. De esa que remarqué ahí, 003. O bueno, como les decía, nada más para mostrarles la otra parte. Yo podría también jalar para acá, ¿no? Jalo el nombre y para mostrar cómo se ve ahora sí,
Le ponemos un plot. Y ahora sí debe de salir rápido. Ahí está. Esta es mi señal. Déjenme ahorita se las paso para el otro lado. Me quedo atrás de la barra de Zoom. A ver. No sé cómo quitar la barra de Zoom. Más bien. Allá. Ahí está. Esta es mi señal, ¿no? Y se fijan, pues tengo un montón de información aquí. Las cosas interesantes que tenemos con MATLAB, además, son estas herramientas, ¿no? Yo puedo hacer un zoom, mi manita puedo mover la imagen a donde quiera. Ahorita la manita la muestro, nada más déjenme. Hago un zoom, selecciono la herramienta y nada, voy a mostrar este pedacito. Entonces, ahí tengo mi señal, ¿no? Esa señal es la que queremos analizar y ver qué información nos está dando con respecto a la pieza que vamos a estudiar. Podemos tener varias cosas. Esta, por ejemplo, en particular, es una probeta. Déjenme ver cuál cargué. Es una probeta con una relación agua-cemento de 4. Está en el tercer día de carbonatación y la estoy analizando con un traductor de 500 kilohertz. Entonces, esa información ya con ella ya cuento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué me está dando. Algo interesante, bueno, que se genera en este equipo, que digo nada más para mostrarlo para que no les dé ruido. Estos dos pulsos que tenemos al inicio. Esos pulsos se generan porque hay una pequeña retroalimentación entre los canales, ¿no? Pero ese ya es otra cosa que, como ya sabemos cómo funciona nuestro equipo, ya sabemos que esta información la podemos descartar. Otra cosa que podemos tener, por ejemplo, es que se llama data tips. Yo puedo, por ejemplo, decirle, a ver cuánto vale este valor, ¿no? Ya sé que, por ejemplo, en Y tiene 0.2. Yo sé que en Y está capturando volts. Entonces tiene 200, lo podríamos pensar como 200 milivolts de amplitud. A lo mejor hay una información que voy a querer adquirir, analizar con eso. ¿Y qué es lo que me está diciendo en X? En X me está diciendo que está en el 7006. Esos son puntitos. Yo realmente todavía no genero mi vector, por ponerle algún nombre, de tiempo. Yo nada más dije, en el puntito 1 tienes esto, en el 2 tienes esta información, en el 3 tienes esto, en el 7000 tienes la máxima amplitud, por ejemplo, y así nos seguimos. Si lo quisiéramos ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero con los puntitos? Le puedo dar doble clic, por ejemplo, y aquí está, ¿no? Yo estoy viendo puntitos. En el puntito 1 tienes un voltaje de 5.8 por 10 a la menos 5. Luego tienes en el segundo puntito un 9.9 por 10 a la menos 5. O sea, el valor es muy chiquito. Si me voy al 7000, déjenme me bajo. Ya me fui muy abajo. Por ahí ando, ¿no? Si me voy al 7000, voy a tener, por ejemplo, que ya tengo valores más grandecitos. Aquí estoy en la parte negativa. Aquí, por ejemplo, ya tengo valores más grandes, ¿no? 0.01 volts, 0.15 volts y así, ¿no? O sea, esos son los puntos que estamos visualizando en la gráfica. Lo podemos ver aquí como una serie de una tabla o lo podemos analizar como la gráfica. Ahora, lo que vamos a querer hacer, obviamente ya no lo vamos a hacer hoy, pero sí quería como comenzar a ver esto. Por ejemplo, si yo quisiera determinar a qué tiempo está esta oscilación, a lo mejor este punto que estoy viendo aquí me interesa. Lo puedo poner Shift y le doy clic en él y se me genera otro punto, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quisiera ver, en lugar de ese 10.055 y ese 7.006, pues qué tiempo pasó, ¿no? Más que en cuentas, en tiempo. Y eso es lo que vamos a ir analizando, por ejemplo. Si yo tuviera, aquí no tengo fracturas, pero en la siguiente sesión les muestro a lo mejor el bloque que les estoy mostrando aquí, este bloque que tengo aquí, lo vemos con una serie de pulsos y podamos este tiempo determinar, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá, temporalmente hablando, y ya que tengamos el tiempo, entonces ahora sí podemos determinar a qué distancia se encuentra. Nada más necesitamos saber cuál es la velocidad de propagación en el medio, cuál es el tiempo que le tomó llegar a ese punto en cuestión, y ya podemos determinar velocidad, distancia, velocidad, tiempo, ya podemos despejar de ahí la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente sesión, ¿no? Entonces, utilizando estas
herramientas de programación muy sencillas. Podemos hacer la gráfica. Aquí igual la siguiente sesión ya traigo algunos comandos para que vayamos más rápido, se los voy explicando y vamos viendo cómo podemos ir determinando esta distancia, ¿no? En este caso, ver si tenemos alguna información adicional o nada más podemos ver el pulso. Y luego vamos a ver, ya nada más para terminar así muy rápidamente el día de hoy, el espectro en frecuencias, como les decía, podemos tener, como, y no sé si ya lo habrán visto, pero bueno, en MATLAB la transformada de Fourier la obtienen con FFT, Fast Fourier Transform. Es la forma como se implementa la transformada de Fourier para la computadora. Hay toda una teoría de cómo es esta Fast Fourier para hacerla rápida, pero bueno, sin meternos en más problemas, más análisis, podemos sacar que la transformada de Fourier sale con la FFT. Y si yo quiero analizar los valores absolutos, yo quiero ver nada más cómo se ve estos componentes de amplitud, a lo mejor me quedo con el absoluto. Entonces pongo así, el absoluto de esta función de aquí, ¿no? Esta que tenía aquí, déjenme copio y pego para que no me vaya equivocado otra vez. Así, ¿no? Y grafícamela. Si se fijan, es algo más o menos fácil de visualizar. Grafícame el absoluto de la transformada de Fourier de esta señal. Y como no quiero borrar la otra imagen, le voy a poner aquí y ponme una figura nueva. Ahí está, ¿no? Muy bien. Los puse al revés, pero está interesante de todos modos esto que saqué. Si se fijan, bueno, aquí puse al revés los comandos, pero si yo graficara directamente la transformada de Fourier, me sale esto, porque yo tengo dos componentes. La transformada de Fourier me queda la parte real y la parte imaginaria. Entonces, MATLAB dijo, pues si tú tienes dos valores, yo te los grafico como X y Y, ¿no? Entonces, eso es lo que se está poniendo aquí. Porque, ¿qué es lo que hice malamente? Yo le puse que me capturara, que me sacara la transformada de Fourier del absoluto de la señal. El absoluto de la señal, pues todo lo que tenía negativo me lo está haciendo positivo. Entonces tengo como un envolvente ahí, ¿no? Entonces esta la puse mal porque en realidad tendría que ser de la transformada de Fourier, grafícame el absoluto. Entonces ahí tengo la transformada de Fourier y el absoluto. Ahora sí, ¿no? El absoluto de la transformada de Fourier. Y ahora sí, ¿no? Tengo este comportamiento. Déjenme, le hago un zoom ya ahora sí para terminar el día de hoy. Y vean, tengo todo este comportamiento que analizar. Tengo estas oscilaciones de muy alta frecuencia. No sabemos todavía la frecuencia, tenemos que graficarla, pero bueno. Tengo estas oscilaciones que no sé de dónde son, pero por acá abajo tengo todo este contenido. Entonces lo que sería interesante, por ejemplo, que yo dije, aquí corresponde, ¿a qué frecuencia corresponde? Y déjenme utilizar la manita nada más para mostrárselos. Y a lo mejor por alguna razón, esta que se vea como una jorobita también me interesaría. Yo dije, pues hay algo ahí que tengo que visualizar. Entonces a lo mejor también me interesa decir, esta jorobita a qué frecuencia corresponde. Y ahí vamos a empezar a hacer el análisis un poco más complejo. Entonces la siguiente sesión, quisiera capturar una señal. Ahora sí, mostrándoles el equipo bien, ya bien montado todo esto. Ya con esto que cubrimos de MATLAB, ver un poquito cómo se hacía. Vemos unas señales, analizamos el tiempo como habíamos visto en esta señal como tal, y analizamos en frecuencia cómo se ve esto y si hay una información que podamos rescatar. Digo, esto que estamos viendo ahorita es para una probeta carbonatada, pero vamos a ver cómo lo podemos ver. Igual con estas probetas carbonatadas podemos visualizar algunas diferencias y luego también lo vemos con las fracturas artificiales que tengo en esa probeta. Entonces lo que hacemos la siguiente clase, ya ahora sí empezar a medir cosas. Y ya la clase del jueves terminamos de analizar a lo mejor estas otras herramientas como la transformada de Fourier y ver cómo la podemos analizar. Y ya tendríamos ahora sí todo el panorama general de cómo podemos analizar en el espectro del tiempo la velocidad de pulso, por ejemplo, que es la que tendríamos que ver aquí, cómo podemos ver los cambios, la transformada de Fourier, es decir, en el espacio de las frecuencias, cómo podemos también analizarla. Y ya tendremos un panorama general de cómo hacer los estudios por ultrasonido de las probetas con base en cemento, ¿no? O de estructuras con base en cemento. Bien,
ya muy rápidamente es lo que les quería mostrar el día de hoy. Entonces, bueno, ya para terminar, sí, esta parte, no sé si quieran discutir todavía cómo quisieran hacer la evaluación, si con un trabajo que les deje aquí para analizar unas señales o que ustedes hagan un análisis de alguna técnica de, este, de inspección por ultrasonido que crean que pueden aplicar y ya, ¿no? Sería eso, o una pequeña exposición de esa técnica de, este, de estudio, o esto que hicieran un pequeño trabajo así corto, ¿no? No quiero así muchas cuartillas. No les paso una señal, les paso este programa que haríamos aquí en clase y ustedes nada más terminarían de hacer el análisis, ¿no? Con base en lo que vean en el ultrasonido y el tiempo, si hay fracturas o no y esa cosa. ¿Cómo ven? Pero mañana lo hace. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, hace rato estaba platicando con Oscar Eduardo. Ajá. Y bueno, estábamos viendo que sería, bueno, a lo que él diga también, sería como un análisis de pues de un problema de esos, ¿no? Sí, sí, así, es más, hasta pueden agarrar un artículo, ustedes buscan así, este, ultrasound analysis of cement o concrete o cosas así. Cuentan algún artículo que vean y a lo mejor mostrar la herramienta que usaron, ¿no? Más o menos decir. Digo, obviamente hay a lo mejor herramientas demasiado complejas que no llegamos a analizar del todo, pero pues, por encimita decir, yo sé que existe algo que se llama wavelets, por poner un ejemplo, que se utiliza de esta manera, ¿no? Yo sé que existe algo que se llama la transformada de Hilbert, que se ocupa para analizar fracturas, o los componentes principales, o tiempo de vuelo, o no sé, ahorita lo que se me ocurre así, muy rápidamente algún artículo que vean, a lo mejor hasta lo podemos primero platicar el martes, un poquito sobre lo que diga el artículo, y ya nada más que le digo en algo rápido, 10 minutos, pónganle que nos lo exponen, ya le digo al doctor Castellanos que se conecte, ya la última parte de la clase nada más la dedicamos a estos 10 minutitos de tu exposición, 5 minutos que les preguntemos algunas cosillas, y ya que sean libres de este módulo. No sé, ¿cómo ves, Oscar? Eh, O bueno, Hugo. Ajá. sí, pues sería, el artículo, ¿usted nos los compartiría o lo tenemos que No, buscar? pues yo quisiera que a lo mejor algo que ustedes investigaran pensando en que algo que fue algo más de su interés. A lo mejor díganme dos o tres que les suenen interesantes y ya les podría yo decir, este se me hace que es un poquito más acorde a lo que vimos, o este es menos complicado, o algo, ¿no? Pero más que nada quisiera que sea algo que a ustedes les llame la atención. Ok, Ahora, de lo que tengo duda es de que, por ejemplo, ya que encontramos el artículo y no sé, el problema a analizar, se tiene que hacer como alguna simulación así como en MATLAB y así, No, básicamente es que estaba viendo ahorita si encontraba un artículo, debo de tener seguramente. Déjame encuentro rápido ahorita, lo abro, te los muestro. eh, y cómo más o menos podría quedar. Ujú. Ya, sí, ya me acuerdo dónde los tengo. A ver, espero que sí sea uno que nos sirve. Por ejemplo, bueno, está un poco pesado, pero podría ser, ¿no? Este es modelado del transporte de cloruros en cemento fracturado, un estudio de imágenes tridimensionales, ¿no? Entonces, supongamos que este se nos hace interesante, ¿no? Un estudio tridimensional de transporte de cloruros en concreto, fracturado. Entonces, que por ejemplo, ahí ustedes leen la introducción. Bueno, nos interesa estudiar los cloruros en fracturas porque se ha visto que compromete la estructura, tal. Así nada más, como para ponernos en contexto. Rápidamente lo que diga y es más, hasta pueden utilizar estas nuevas herramientas. Yo no estoy peleado con ellos, nada más, obviamente, hacerlo de ustedes, ¿no? Que le digan a ChatGPT, resúmeme lo que dice la introducción, ¿no? Les da un parrafito y ya ustedes lo vacían en una pequeña presentación de no más de 5 o 6 diapositivas, donde, bueno, aquí el autor Yang quiso estudiar esto, utilizó el programa COMSOL, es más. Sabemos que utilizó el programa COMSOL, ¿no? Bueno, ¿qué estudió? Bueno, a lo mejor ver a la metodología, quería verla por aquí si la encuentro.
Es que está en la parte, aquí, bueno, en la metodología sí sería la parte, déjame ver si encuentro uno que sea experimental, estaría mejor. Ah, medidas debe de ser experimental, ¿no? Lo mismo, ¿no? La introducción tal, ustedes que se les haga interesante, les dice, aquí están los métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, ya dijimos que vamos a estudiar, entonces, bueno, y él se puso a estudiar, objetos con estas características que tengan este, bueno, el valor de A, el valor de C, es que, bueno, esta es también simulación, pero ya tiene una densidad de 850, acá otra densidad, tal, y él encuentra, por ejemplo, que tiene estas curvas, ¿no? Déjenme, me voy. Ay, ya me fui. Esta curva, ¿no? Entonces puede encontrar que, por ejemplo, cuando está cambiando la fracción sólida, se tiene una velocidad de propagación de tal, detallitos de que encontró y vámonos directamente a las conclusiones. Y entonces él llegó, por ejemplo, que este estudio sirve porque nos permite determinar la concentración de perdón. Nos permite determinar velocidades y atenuaciones con base a los resultados obtenidos. Se tiene que, bueno, ocupó el modelo de Biot y así. O sea, bueno, ahorita fue muy a grandes rasgos, pero eso quisiera, ¿no? Así, una descripción muy breve del artículo en donde se vea, o que a mí me queda claro que entendieron más o menos cómo estaba aplicando lo que haya aplicado, que ya saben qué es la velocidad que está midiendo aquí el señor y la atenuación, porque ya tienen un contexto un poquito más amplio de, este, creo que hubiera sido mucho mejor para estudiar lo mismo, ¿no? Aquí estudia la dispersión y atenuación en cemento fresco. A lo mejor busquen a Angelis y Filipidis. Se los paso este artículo, de hecho. Si quieren, por ejemplo, se los paso por el chat. Tienen muchos trabajos ellos al respecto y a lo mejor les puede servir. A lo mejor digo, si alguien quiere utilizar este artículo, pues lo puede ocupar. Si no, pongan, ya saben, pongan el título y Google les puede dar a algunos que lo hayan referenciado y se pueden basar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí a la metodología, entonces ahora sí tiene una metodología experimental, aquí puso su muestra de cemento, esta fue la señal, este sí se los puedo platicar porque este sí me lo sé, puso esta señal de excitación, recibió esto, como lo vimos un poquito de lo que estamos viendo, va a ser señales de excitación, tal, y luego ya llega a estos resultados. Explicar qué significan los resultados y de atenuación, de velocidad, y ya irse a las conclusiones, ¿no? Se vio que sí puede determinar velocidad de propagación, se puede determinar atenuación, vio que la velocidad estaba entre estos valores, la atenuación es de esto, y tal, ¿no? Algo así que pusieran y nos explicaran, así muy a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Porque yo utilicé este artículo, por ejemplo, para sacar un artículo en mi instancia que, del CIDIR y le dediqué un rato, ¿no? Para analizar. Ustedes tienen una semana, entonces no espero ni esperamos que sea a profundidad, pero que sí se vea más o menos que lo leyeron, lo entendieron y que ya pueden trabajar con ultrasonido más o menos. Sería como un análisis nada más de un artículo, así. Sí, eso se me ocurre que ahorita sería algo mucho más sencillo o si quieren investigar alguna técnica, también como les decía, pues, podrían poner, déjenme ahora me voy por ejemplo, me voy aquí aquí, ¿no? No sé si tenga aplicación, de Google Scholar, pero bueno, yo lo tengo ahí. Pone Wavelet. Wavelets aplicados a concreto, ¿no? Una cosa así. Vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, ahorita me va a dar artículos, pero a lo mejor pueden encontrar páginas, ¿no? Directamente. Aquí, bueno, me están apareciendo puros artículos, pero a lo mejor hay otra página en donde les hablen solamente de la técnica y pueden quedarse así nada más platicado al respecto, ¿no? O sea, puede ser un artículo, puede ser una página y utilizarla, ¿no? Y estudiar, y digo, nada más medio explicar qué es lo que está haciendo él. ¿Qué significan estos, sin entrar a la matemática de cómo lo generó, qué significa, que un poquito cómo se puede interpretar esta curva y cositas así? Se me ocurre que sería algo muy sencillo y que pueden trabajar rápido para ya que sean libres. Ok. Pues sí. Entonces podemos trabajar sobre el artículo que nos proporcionó. Sí, bueno, uno de ustedes, pero para que no sean el mismo, a lo mejor
como les decía, ¿no? A lo mejor déjenmelo, otra vez lo pongo aquí. Ah, si no, de una vez lo busco. Vamos a poner ultrasonic. Ahí está, ¿no? Este es el que les acabo de mandar. A lo mejor alguien que se vaya con el primero y ah, les mando toda la búsqueda, ¿no? Y alguien que se vaya con el segundo o el tercero o cualquier cosita, ¿no? Igual si sienten que uno de esos que están ahí se les hace interesante y no lo pueden descargar, porque luego le hacemos así con el doctor Castellanos. Hay algunos que tiene el Politécnico, a las revistas que está suscrito, y algunos que la universidad está suscrito, ¿no? Si de alguna manera no lo deja a ustedes, pues a lo mejor me dicen y yo se lo descargo desde acá. Cosas por el estilo, ¿no? Pero échenle un ojo entonces a algún, al que les, digan ustedes así, sin miedo, ¿no? El sexto se me hizo interesante. O las obras se nos vamos, ¿no? O el primero, como, entonces cualquiera, el que les guste. Y ya, le digo 10 minutitos que nos platiquen del artículo y ya, somos libres de aquí. Entonces, sería para el próximo lunes, digamos. Para el próximo miércoles, ¿no? Para que ya sea nuestra última sesión. Ah, ok. El próximo lunes hacemos esto de analizar un poquito más con MATLAB las señales. Ya va a ser ahora sí nada de teoría, nada más entrar directamente a capturar unas señales, la analizamos, usamos MATLAB, y es todo, sería todo. Y ya el, el miércoles terminamos el análisis si nos haya hecho falta algo, a lo mejor con alguna otra pieza, y la segunda hora la dedicamos más bien a esto, ¿no? Para que también de 2:30, o no, de 2 a 2:30, espero yo, podamos hacer esta discusión de los dos artículos y ya, sean libres y tampoco le quitamos mucho tiempo al doctor si está ocupado. Sí, de acuerdo, está bien. Va. Entonces nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, duda que tengan del mismo artículo como tal, igual pueden escribirme, mandarme correo y si no, pues ya. Nos vemos el lunes de todos modos. Sí, gracias. Sale. Nada. Hasta luego. Hasta luego.